Todos soñamos con la idea de vivir en un lugar hermoso y perfecto, en donde las preocupaciones se disolvieran y por fin pudiéramos alcanzar la felicidad absoluta. El precedente evidente proviene de las diversas mitologías religiosas, siendo el jardín del Edén el nacimiento del hombre y la mujer. En la tradición de la Divina Comedia de Dante, el romántico debe descender a los infiernos y allí experimentar los tormentos de la purificación antes de obtener la deseada salvación y un estado permanente de felicidad y bienaventuranza. La tierra idílica representa el fin del peregrinaje, donde el hombre y la mujer viven en armonía con la naturaleza, es decir, la perfecta expresión del paraíso terrenal. Más que un lugar de descanso, el jardín se articula como un reflejo del estado espiritual del ser humano, de sus luchas y contradicciones. Por un lado está el objeto deseado, es decir, el jardín o paraíso, dominado por tranquilidad, armonía y paz. Por otra, el mundo exterior, el infierno o todo lo exterior al jardín, señalado por el sufrimiento, la confusión y el extrañamiento. A lo largo de la historia del cine, ha habido una gran cantidad de películas que han logrado capturar la belleza de una locación y que además forman parte fundamental de la historia que se cuenta e influyen directamente en los personajes. En Days of Heaven, una joven pareja huye de la explotación laboral de las ciudades y encuentran trabajo en una granja situada en una comarca en Texas. Esta película del director Terrence Malick y fotografiada por el cubano Néstor Almendros es considerada una de las más bellas de la historia, gracias a las increíbles escenas capturadas durante la hora dorada antes del atardecer. Local Hero, del director Bill Forsyth, tiene la premisa de un millonario excéntrico que quiere comprar un pequeño y remoto pueblo para desarrollar una refinería petrolera. Sin embargo, la trama se conduce por caminos inesperados y, en cambio, nos muestra las personalidades de los habitantes, el encanto y la seductiva forma de vida idílica en el pueblo de Furness, en Escocia, el cual se encuentra al lado de hermosas playas que son propiedad ancestral de uno de sus conocidos habitantes, lo cual dificulta querer cambiar la dinámica dentro de este fascinante lugar. Holy cow! Jesus! Calm down, man. It's just a meteor shower. Sobre la laguna serena de un profundo valle paradisiaco, flota un templo que refugia a un maestro ermitaño y su discípulo. Esta película imbuida de budismo, pero que no deja de ser universal, narra el camino del discípulo junto al hombre sabio. Como en la naturaleza, el proceso de aprendizaje es cíclico y atraviesa diversas estaciones. El encuentro con el dolor, la pérdida de la inocencia, el nacimiento de la sexualidad y el instinto de posesión, la aceptación de la caída, la purgación y la ascesis. Kim proviene de la pintura y junto a su fotógrafo conciben cada plano como una obra pictórica, tanto en el aspecto compositivo como en el cromático. El espíritu de la colmena es para muchos la mejor película española de todos los tiempos. La historia se localiza en un pequeño pueblo de la meseta castellana en tiempos de la posguerra. Dos pequeñas hermanas asisten a la proyección de Frankenstein. Atónita ante lo visto en la pantalla, la pequeña Ana proyectará sus fantasías e imaginaciones mientras el director
nos atrapa en un realismo mágico donde lo sobrenatural y lo natural van de la mano con la solemnidad. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no muere? Porque nací letra de mentira, es un truco. Con la pictórica fotografía de Luis Cuadrado, inspirada en el trabajo de maestros como Vermeer o Caravaggio, podemos apreciar los hermosos paisajes brumosos de Castilla. Una cinta cuya trama es precisamente la búsqueda de un lugar paradisiaco es La Isla, de Danny Boyle. Un grupo de jóvenes de viaje por Tailandia adquieren un mapa secreto que promete dirigirlos al Edén. Al llegar, se encuentran con hermosas playas de aguas turquesas, rodeadas por montañas y ahí, una comuna hippie viviendo aislados del resto de la sociedad. Pero lo que debería ser perfecto termina por implosionar. La playa Maya Bay en Tailandia se convirtió en uno de los destinos turísticos más buscados después del estreno de la película. La mezcla de paraísos con características bucólicas atribuidas al paraíso terrenal no solo reflejan antiguas convicciones sobre el jardín como el lugar de corpórea tranquilidad y armonía interior, sino también proveen un nudo de asociaciones espirituales, simbólicas y estéticas de los personajes. Existen cientos de ejemplos más de lugares idílicos a lo largo de toda la historia del cine. Cada continente está lleno de paisajes impresionantes que han sido retratados por los cineastas. El espíritu vive en sí mismo y en sí mismo puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. ¿Qué importa el lugar donde yo resida, si soy el mismo que era, si lo soy todo, aunque inferior a aquel a quien el trueno ha hecho más poderoso?